el partido, comienza el juego nomás. Mueve Asturiano la pelota. Sale el conjunto que hoy viste con una pechera naranja. 2 contra 2, 2 contra 2. Se viene Asturiano por el primero. Bien, en la marca estaba la señorita Morales. Y ahora sale al Boys con Bartolucci. Bartolucci que abre para Morales. Morales que le pega. Atajó la arquera. Atajó la arquera. Atajó la arquera de Asturiano. La número 2, Agustina Osarzún. Avanza la chilena. Sin embargo, recupera. Asturiano puede estar el primero. 2 contra 1. Puede estar. Se viene Asturiano. Palo. El rebote. No puede, recupera ahora el vuelo la pelota, mira vos, se salvó del primero, lo tuvo Asturiano, esa pelota pegó en el palo y ahora la tiene Daniela Panguinao. Panguinao con la pelota, se hace un enredo, pero sin embargo sale rápido el Boys con González. González no puede y ahora sale rápido, se pelotazo largo para Tucker, que la pelota se la cruza, puede estar. Esta es para el gol, por arriba y la sacan en la línea. La sacan en la línea cuando defendía la jugadora del Boys, hablamos de Natalia Gómez. Tengo esa pelota, sin embargo está Tucker, juega para Natalia Gómez quería pivotear, no se puede, se viene Asturiano por el primero, puede estar centro atrás, sin embargo Sánchez rápido, Panguinao y la pelota, juega con Correa con Tucker que hace la pared con Correa y gana Correa y sale por la línea de fondo al piso, iba a la jugada Asturiano, sin embargo recupera rápido, ahora se viene Florencia Campos, sigue Campos con la pelota, 3 contra 1 y puede estar Campos con la pelota, remata de puntín, ¡gol! Por ahora en esta primera etapa 1-0 sobre Asturiano, pelota de Nasa González, se encara a que puede estar, remata González y en 2 tiempos se queda con esa pelota Agustino Osarzún. Keller que abre para Torres, muy bien para Yamila Torres, ahora más Asturiano hacia el medio y puede estar el segundo, esta es Torres, mira vos, casi lo canto, esa pelota pegó en la parte de la red, pero al lado de afuera. El conjunto local del Boys, esta es Nasa González, se encara hacia el medio, remata derecha y ataja esa pelota Agustino Osarzún. Le queda a Osarzún que sale rápido con Geller y ahora viene la contra de Asturiano que puede estar el segundo. Sigue Geller con la pelota hacia atrás puede estar. ¡Gol! Belén Bianchi. ¡Gol de Asturiano! Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y junto al futsal femenino. De a poquito vamos volviendo. Estás negro que abre para su compañera que quería tirar el centro y puede estar. Sánchez se le escapaba. La que tiraba el centro era llamado Panguinao, no podía y le queda Porto y la pelota. Mira el caño Porto, pasa muy bien abre el torneo, pero bueno, quedará a confirmar, que no tengo nuestras redes sociales que vamos a estar informando todo. Ya hizo el tiro libre Bartolucci, que remata en el palo. Mira vos, pega el palo de Bartolucci, remata de vuelta y ahora sale Campos, se puede estar el tercero. Campos con la pelota, Campos sigue Campos, pasa Campos, pide foul. Panguinao juega con Fernández quería jugar, sin embargo recupera Rodríguez y ahora sale es Bianchi recuperaba la pelota, juega para que se venga Sánchez quería tirarla para su compañera, sin embargo no llegaba, ahí de cabeza Rodríguez. Con nosotros en nuestro Instagram, Facebook, por privado. Remataba Nasa González bien, en 2 tiempos, controlando Osarzún. Todas las jugadoras de Asturiano en el palo. Veremos que pasa pelota para González, que remata y Osarzún. Muy bien por la arquera Agustina Osarzún. 12 en su espalda Agustina Osarzún que saca ese manotazo largo buscando a la Rodríguez para que pivotee. Ganaba de cabeza a las chicas del Boys. Bien, gira Bartolucci, juega para Panguinao, puede estar el descuento. Y mira vos, por el segundo palo no llegó Fernández. Que largo Asturiano del fondo. Florencia perdida y le queda Bartolucci para Fernández. Y puede estar el descuento. Fernández en la pelota. Fernández sigue Fernández. No sabe qué hacer Fernández. Pivotea Fernández. Tira Fernández. Remata Fernández. Pero se queda en un tiempo solo con esa pelota. Sí, Rodrigo, así es, faltan 15 minutos para que termine el encuentro, donde va ganando el Boys 2-0, perdón. Se viene el gol, no, mira vos, no pudo definir cómoda Nasa González. Sin embargo recupera rápido al Boys, está Bartolucci, quiere jugar con Tucker, sigue Bartolucci, puede estar Bartolucci, mira vos, Bartolucci de sur. González busca el descuento del Albo, pelota larga para que pivotee, Correa que tira el centro y puede estar, y mira vos, pelota acaba de errar Nasa González, no pudo rematar cómoda. Juega para Correa con la pelota, abre para Bartolucci, y puede estar Bartolucci, arco, Osarzún se quedó con esa pelota para hacerlo Tucker con González y la pelota, atrás está Correa, tira el taco, queda Correa con la pelota, juega para González y la pelota, juega para Tucker para González y mira vos, rebotaba por último y controlaba a Osarzún, le dice sí, corre a la compañera, sin embargo Tucker gana de cabeza y le queda a Fernández que sale a toda velocidad por el sector izquierdo, avanza Fernández, puede estar el gol, mira vos, González, pelota para González que juega para Correa puede estar, se lo salva con el segundo palo, se viene el remate de Tucker y la pelota se la queda a Osarzún. Saca largo para que pivotee la señorita Lucía Porto. Dejaba para su compañera. Gana muy bien y se puede estar el tercero. Se viene el remate. Palo y afuera. Estar ahí, ¿no? En caliente. Jugando un partido aunque sea amistoso. Todos quieren ganar. Bartolucci que remata. Sin embargo, al Boys.
Pelota para Panguinao, sin embargo ahora recupera, no podía Vicky Rodríguez, ahora sale Panguinao que puede estar con el paso, ¡gol! Del Boys, María Fernández. Y cuando el árbitro del encuentro dice el final del partido, aquí en la cancha de Alvear, en el estadio Parque Avellaneda, terminó el encuentro y Asturiano venció 2-1 al Boys con goles de Florencia Campos, de Belén Bianchi. Descontaba hace minutos nomás la señorita María Fernández con el número 7 en su espalda, pero no le alcanzó al Boys esos últimos 2 minutos finales para poder empatar el partido. Y esto es final aquí en Alvear, 2-1 la victoria de Asturiano sobre All Boys.